Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es Médicos en Surasia y hoy vamos a hablar sobre la enfermedad llamada pie de Charcot. Bien, en un vídeo anterior hablamos sobre, mencionamos el pie de Charcot en un vídeo, pero no lo explicamos. Y era un vídeo sobre las artropatías neuropáticas. Si estáis interesados y tenéis otro tipo de artropatía neuropática o otro tipo de articulación de Charcot, porque se puede producir en varias partes del cuerpo, ir a ese vídeo, o si estáis interesados en conocer más sobre esta enfermedad, ir a ese vídeo, porque he decidido hacerlo en dos partes para que no quede un vídeo tan largo y recargado. Pero me presupongo que si tienes esta enfermedad, te interesa. Recordando los puntos principales de esa enfermedad, es una enfermedad que no es ni artrosis ni artritis, pero que destruye articulaciones. Y las destruye, vaya que si las destruye de una forma muy acelerada. ¿Por qué? Porque los nervios no llegan a... O sea, los nervios tienen un defecto y es que no sentimos el dolor. La articulación empieza a funcionar mal, se empieza a luxar ella misma, los huesos se empiezan a romper. Esto provoca que hagamos una fase esclerótica donde el cuerpo muy sabiamente por él mismo intenta reparar produciendo hueso, pero este hueso lo produce normalmente, como ya sabéis, los que seguís el canal, donde no toca, muy grande, con poca densidad y malamente, y hace ahí una amalgama que acaba llamándose pie de piedra. O sea, es un pie que voy a poner ahora y si os sentís identificados, si tenéis diabetes, porque en este caso hay que tener diabetes para llegar a este estado, aparte de tener esta neuropatía, este problema neurológico, llegaréis a esta situación. Hoy vamos a hablar concretamente sobre el pie de Charcot. ¿Por qué? Porque de todas las articulaciones de Charcot, el pie es el que se lleva el 90% de los casos. No es una enfermedad ultra común, no es que sea súper común. En España, de 500 a 1000 casos por año, haylos. Sobre todo donde hay más diabéticos en España, Andalucía, Canarias y Murcia. Puede ser que seas diabético, no vivas ni en España, ni en Murcia, ni en las Islas Canarias y tengas este problema, pues este vídeo es para ti. Puede ser que vivas en otro país, por ejemplo en México. Sé que México, que tiene una alta tasa de diabéticos, no sé si está en el segundo o en el tercer lugar del mundo, y tengáis este problema con mayor frecuencia. No sé los datos de México ahora mismo, pero tal vez si te han diagnosticado pie de Charcot, este es tu vídeo. Yo vivo en el primer país del mundo con más diabéticos. Estoy en el subcontinente indio, donde tenemos 101 millones de diabéticos en este país. Bastante complicado. Lo que pasa es que a nosotros no nos llegan muchos casos de estos, porque hay hospitales que son para diabéticos y normalmente en los hospitales de diabéticos tienen su cirujano ortopédico ya pues para amputar, para hacer lo que haya que hacer, y entonces los cirujanos ortopédicos especializados en otras cosas y que no trabajan en este tipo de hospital, pues normalmente ellos se llevan más estos casos y nosotros los vemos menos. Aún así, pues yo es una cosa que he tenido que hacer, sí que la he visto, aunque afortunadamente os digo, no tengo que tratarlo a menudo porque no me atrae. Es atrayente, pero a la vez es una enfermedad un poco triste. Normalmente no me preparo los vídeos, pero hoy sí que me lo he preparado, hoy sí que he hecho los deberes, porque si no me quedan los vídeos muy largos. Os voy a ir poniendo imágenes mientras os explico cosas. Bien. El pie de Charcot se clasifica en varios estadios. El estadio 0, en el que prácticamente es imposible detectar esta enfermedad, porque además es una enfermedad que se confunde fácilmente con enfermedades infecciosas, porque tener ese pie tan hecho polvo ya de por sí hace que se produzcan llagas y al ser el paciente diabético se confunde mucho con el pie diabético. La primera fase es aguda destructiva, donde se empieza a destruir la articulación. La segunda fase es subaguda, coalescencia, donde el cuerpo, como ya os he dicho antes, empieza a producir hueso para intentar repararse a sí mismo, pero digamos que la caga y lo hace mal, o sea, produce mucho hueso
y produce conexiones, produce hueso en el medio de las articulaciones, etcétera, etcétera, lo produce mal. Y crónico estable es cuando ya se ha producido toda la situación, pero ya no hay más, o sea, ya no está progresando la enfermedad, sino que el pie ha quedado como ha quedado y es la fase ideal para hacer alguna cosa. La clasificación anatómica del pie diabético o para el pie de Charcot, disculpadme, que es de Sanders, es, como veis, en este pie depende si están afectadas la parte metatarsofalángica, las articulaciones del isfán, la articulación de Chopard, tobillo y articulación subtalar o el calcáneo. Pero a vosotros esto tampoco os importa mucho. Esto es una forma de localización que tenemos nosotros para ver qué zonas están afectadas. No necesariamente tienes que tener solo una zona afectada, a veces están todas, a veces hay 3, a veces hay 1 o 2, pero obviamente contra mayores zonas afectadas, pues más complicada es la operación, porque hay que reconstruir. El problema de base es la falta de sensibilidad, como bien os he dicho. Si hay daño en los nervios que impide sentir dolor y posición, que se llama propiocepción. Y esto ocurre en enfermedades como la diabetes, la neurosífilis, etc. ¿Y por qué es grave? Pues porque al no sentir dolor, el paciente sigue usando la articulación, aunque tenga microfracturas e inflamación, y eso aún acelera más la destrucción que ya de por sí está realizando. La inflamación del pie de Charcot viene de 2 componentes principales: del líquido inflamatorio, el edema, que causa microtraumatismos repetidos y se ve como una piel enrojecida, caliente y tensa, y se confirma con una resonancia magnética, donde se observa edema en el hueso y en los tejidos. Donde se observa edema en el hueso y en los tejidos blandos. Por otra parte, fracturas y luxaciones. Los huesos, al perder soporte por la destrucción ligamentosa, se fracturan o se desplazan. El ejemplo clásico, en el pie de Charcot, los huesos del medio pie, como los metatarsianos, colapsan creando una deformidad llamada en cascada o en roca. Se confirma con radiografías o con TAC que muestran fragmentación ósea, luxaciones y esclerosis. ¿Cómo se trata la fase aguda de la hinchazón de Charcot? Pues se inmoviliza inmediatamente con un yeso, con una bota rígida, para evitar más microfracturas, para esperar a que la fase deje de producir y de cambiar, porque si no es posible que operes y que el cuerpo siga fracturándose el mismo, o sea, hay que esperar a una fase de remisión, reposo absoluto, sin apoyar el pie, para reducir el edema y la destrucción. Se utilizan fármacos a veces, AINES, para la inflamación o bifosfonatos, pero ya sabéis, como os he dicho, que la persona no siente nada. Y bueno, y luego ya en las fases crónicas se pasará a la cirugía para corregir deformidades o fusionar articulaciones. Tener pie de Charcot y pie diabético es un círculo vicioso de una diabetes mal controlada. Por lo tanto, es súper importante que controles bien tu diabetes. El pie de Charcot, la diferencia con la diabetes con el pie diabético es que, bueno, las similitudes es que en los dos pueden haber úlceras, pero es que es normal que con este pie pues andes mal y te acaben saliendo úlceras. Pero el pie no tiene esta forma, no se ha desconstruido de esta manera toda la articulación, ni tenemos luxaciones, ni hay huesos rotos, ni todas estas historias. Simplemente es un pie hinchado, caliente, que tiene úlceras. En el Charcot, en cambio, sí que se han producido todas estas luxaciones. Es un poco difícil, eso sí, identificar el Charcot cuando la persona tiene pie diabético. Y este es un momento complicado, porque se puede confundir con un pie diabético que está muy mal, cuando tiene úlceras, pues ya no se identifica. Cuando haya úlceras probablemente ya no se identifique el Charcot y pase directamente a ser un pie diabético que hay que amputar. Por eso os digo que no dejéis pasar
esta situación de confusión, no lleguéis a esta situación y controlaros bien la diabetes, porque las consecuencias pueden ser brutales. Esta enfermedad es muy chocante. Vamos a ver los tipos de botas que se usan para esta enfermedad. La más común y la más usada es la bota Walker, la bota de descarga rígida, que se usa en una fase aguda o subaguda, postcirugía o cuando hay úlceras. Las características es que tiene un material rígido, fibra de carbono o plástico que evita movimientos articulares. Tiene suela de balancín para facilitar la marcha sin flexionar el pie, una plantilla moldeable distribuye la presión, el cierre con velcro o straps para un ajuste seguro, y las marcas comunes pues pueden ser Aircast XP Diabetic Walker, Darko Medical Walker, pero bueno, depende de qué zona del mundo viváis, pues probablemente haya muchos tipos. A veces incluso se pone un yeso y ya está. La ventaja es que permite deambular sin apoyar el peso en la zona afectada. También tenemos la bota de contacto total, la TCC, Total Contact Cast, que es una gold standard en fase aguda con edema y riesgo de úlcera. Es un yeso personalizado, no removible y de un material ligero como fibra de vidrio o yeso acolchado. La ventaja es que reduce el 90% de la presión en el pie. La desventaja, pues que requiere cambiarlo cada 1 o 2 semanas por un especialista. O sea, por una persona de mi especialidad. Luego tenemos la bota Charcot Restrained Orthotic Walker, comúnmente llamada Crow, que se indica para fases crónicas o pacientes con deformidad estable. Las características es que está hecha a medida, órtesis personalizada, estructura de doble capa, con el exterior rígido de plástico pero el interior acolchado, y una suela con amortiguación. La ventaja es que protege a largo plazo para los pies deformados. Y luego tenemos zapatos ortopédicos a medida, por ejemplo, botas de marcha con descarga de tobillo, llamadas AFO, Ankle Foot Orthosis. Hay de varios tipos. Bueno, os voy a decir las recomendaciones clave si tenéis esta situación. Nunca camines descalzo. ¿Por qué? Porque puedes producirte úlceras. Necesitas ajuste profesional. Las botas deben ser prescritas por un podólogo o un ortopeda, no por otro tipo de médico. Lo digo para los pacientes que no sabéis a qué médico acudir porque todos están en abierto. Lo digo porque a mí a veces me vienen pacientes que son de ginecología y les tengo que decir, oye, que esto es ortopedia, tienes que ir a un ginecólogo. Pero hay médicos que con tal de cobrarle al paciente, pues lo tratan aunque no tengan ni idea de cómo tratar esa enfermedad. Os lo digo por si vivís en uno de estos países o si sois españoles que vivís aquí, en el subcontinente indio donde estoy yo, en Asia, por ejemplo. Y luego un control periódico. En la fase aguda, revisar de 2 cada 4 semanas. También te digo, si tienes este problema y eres español, vuélvete a España, a no ser que hayas cometido un crimen y estés desaparecido, que en Asia se acostumbra bastante. Escondiéndote de la justicia española, pues yo me iría a España. Yo, si tuviera esto o un cáncer, bueno, depende cuál, un cáncer de estos agresivos que no se pueda controlar, me iría a España. Es que España es un país que tener depende qué enfermedad, si tuviera lupus, si necesitara biológicos. Yo, si eres español por el mundo y tienes estos problemas, por ejemplo, una espondilitis anquilosante, ves a España. En España tenemos esta gran facilidad que en otros países, pues desafortunadamente, hay que pagar por todo y estas cosas no son baratas. Os voy a decir cuál es el protocolo aquí. Yo no sé cómo será en España, me presupongo que será igual porque normalmente seguimos guías estándar internacionales, pero vaya, en la fase aguda normalmente se pone un yeso entre 6 y 12 semanas, luego se hace una transición con una bota Walker entre 3 y 6 meses y luego finalmente en la fase crónica un Crow o un zapato ortopédico de por vida, aparte de las posibles operaciones. Vamos a ver un poco qué operaciones podríamos hacer en caso de que tuvieras esta situación, pero ya os digo que aunque nosotros nos focalicemos mucho en la operación porque por la especialidad, tu base principal es que controles tu diabetes. Si controlas tu diabetes, estás controlando el problema de fondo. Esto es una enfermedad secundaria, no es primaria. Tu primaria es la diabetes. Si controlas la diabetes, controlarás un poco mejor la secundaria. Bien, vamos a ver ahora con imágenes para que veáis que tampoco están tan... ¿Qué posibles operaciones se harían si tenéis este problema? Primero de todo, no asustaros
y deciros que la cirugía solo se reserva para casos con deformidad inestable, úlceras recurrentes o riesgo de amputación. Los procedimientos varían según la fase de la enfermedad y la localización de la lesión, pero en resumen os podría decir que está las cirugías en fase aguda, que son raras y solo se utilizan, como os he dicho, cuando la complicación es muy grave o cuando hay algún problema muy grave, porque si no se espera a que la fase esté estable. En este caso haríamos una artrodesis percutánea con fijación externa, que el objetivo es estabilizar el pie sin abrirlo para evitar infecciones, porque en este caso sí que las hay. La técnica es insertar clavos o alambres externos, como un fijador de Ilizarov, para alinear huesos, y la ventaja es que es útil en pacientes con piel frágil o infección activa. Luego vamos a hablar de las cirugías en fase crónica más comunes, estadios 2 y 3, que sería la reconstrucción ósea y la artrodesis. La artrodesis del medio pie, articulación de Lisfranc-Chopard, se indica cuando se colapsa el arco medial, cuando hay pie en roca, que es la foto que hemos visto antes. La técnica consiste en fusionar huesos con placas, tornillos y clavos, como ya sabéis, intramedulares. Normalmente se usan tornillos canulados, placa de bloqueo, pero esto vosotros pues tornillos y placas. Artrodesis de tobillo y subtalar para una inestabilidad grave en el tobillo. Aquí es cuando estamos hablando de las zonas que os explicaba antes que pueden estar afectadas del pie. Por eso es importante saber las zonas afectadas, como os decía antes, donde se fusiona tibia, astrágalo y calcáneo. Y luego tenemos osteotomías correctoras, la resección de prominencias óseas, por ejemplo, eliminar el hueso en carga que causa úlceras. Pongamos por ejemplo la cabeza del metatarsiano. También podríamos realizar una exostectomía para úlceras crónicas con el objetivo de remover el hueso que protruye y genera las heridas. El riesgo es que puede debilitar más la estructura del pie, por eso hay que ir con cuidado. Y las cirugías en casos avanzados, que sería o lo salvas o lo amputas, tenemos la amputación de rayos, de dedo y de metatarsiano, si hay necrosis o infección localizada. Como ya sabéis, la amputación, no quiero hablar de esto, pero bueno, ya me ha tocado, no voy a hablar nunca más, porque es un tema que muy complicado. O sea, yo aún de una rotación que tuve que hacer en un hospital de diabéticos, donde tuve que limpiar un pie que se iba cortando cada vez que me tocaba turno de noche, pues, bueno, no era mí, era mi marido. Cada vez que yo iba con él a pasar el turno de noche, resulta que le habían cortado un trozo más de pie. Esto va de manera progresiva, se corta un cachito, si no funciona se corta otro, etc. No os podéis imaginar cómo es limpiar un pie con este tipo de necrosis. Y la amputación mayor de tibia ya es en casos graves, cuando la infección ya es incontrolable o hay una destrucción masiva. Y luego os voy a decir que hay técnicas innovadoras en estudio, como el uso de injertos óseos para rellenar defectos, por ejemplo, un hueso de banco o sustitutos sintéticos. Se está estudiando la estimulación ósea con BMPs, con proteínas morfogenéticas para acelerar la fusión, y prótesis personalizadas en 3D en casos de pérdida ósea extensa. Yo estoy en un país del tercer mundo y obviamente no he visto estos procedimientos, pero sé que existen. No perdáis la esperanza si tenéis esta enfermedad, si algún familiar la tiene, y que sepáis que existen. O sea, que a lo mejor podéis ir a hacéroslo a otro país, o al igual podéis esperar un poco si no está tan mal la situación y ya llegará, ¿vale? Y bueno, y si tienes esta enfermedad, te quiero dar ánimos. Hay enfermedades peores, tampoco es de las mejores, lo sé, pero bueno, tenemos al menos toda una amalgama de cosas por hacer, que hay enfermedades que pues hacemos una cosa y ya está, porque no tenemos otras posibilidades, como es el caso de la espondilitis anquilosante, que es bastante cruda de ver. Pero bueno, esta es un poco dura, esta enfermedad, por el hecho del último eslabón, de llegar al último momento, pero afortunadamente ese momento yo no lo llego a ver, porque eso les toca a los que trabajan en hospitales de diabéticos, y pobrecitos, pues que solo ven eso, solo ven lo que hay. Y nada, espero que si tenéis pie de chacro os haya quedado algo más claro qué es lo que tenéis, qué se hace, cómo funciona, qué tipo de enfermedad tenéis, que funciona muy rápido
y la cantidad de historias que podéis hacer en las diversas fases de la enfermedad. Pero cuídate la diabetes si te pasa y no escatimes en ir al médico. Es una enfermedad que progresa de manera increíblemente rápida. No dejes que esto pase, frénala lo antes posible. Y bueno, y nos vemos pronto. Si os interesan más temas sobre el que nos concierne hoy, temas relacionados con ortopedia, traumatología, neurología y reumatología, seguid este canal, activas la campanita, dadme un like, que es gratis y a mí me ayuda muchísimo porque podemos llegar a más personas. Por eso hago los vídeos, para que personas que estéis enfermas sepáis lo que tenéis en un lenguaje un poco más sencillo, sin tener que poneros a buscar las típicas cosas que salen en Google, que todas acaban muy mal, y para que veáis la realidad, para que podáis, cuando habléis con vuestro doctor, para poder entender mejor lo que os está diciendo. Y si os interesan temas relacionados con la dermatología, la belleza y la estética, podéis seguirme en el canal secundario que se llama Asia Derma, donde trato temas menos tristes y que tienen más que ver con la belleza, el melasma y la belleza asiática, los skincares y estas cosas. Muchas gracias por seguirme y nos vemos, o si has llegado aquí, al final del vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí.